RBC Radio y el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú presentan Calidad al Día, un espacio dedicado a fomentar la cultura de la excelencia. Efectivamente, vamos a comenzar en este momento Calidad al Día, el programa de radio del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y como ustedes ya saben, estamos en esta nueva casa que nos acoge en RBC 104.7, una radio que se pone caliente, no solo los miércoles en Calidad al Día, sino que con el tiempo va tomando más cuerpo. Bueno, tengo varias cosas que hablar con ustedes, las iremos mencionando en el camino, de a pocos, pero quiero presentarles a nuestro invitado de hoy inmediatamente, porque el tema del que vamos a hablar está amarrado íntimamente a lo que ya tocamos la semana pasada con la gente del INACAL, con la directora del INACAL, el Instituto Nacional para la Calidad, sobre el tema de esta norma ISO 37001 antisoborno. Recuerden ustedes que nos explicaron que era un estándar internacional que se aplica en la gestión para evitar, ¿no es cierto?, poner candados, ser más vigilantes, establecer una cultura en la organización ligada a la lucha contra la corrupción y a enfrentar el soborno. Bueno, pues Omar Samaniego, docente del Instituto para la Calidad de la PUC, además es un hombre que conoce mucho del tema de construcción civil, ha estado y está involucrado con él. Quizás tiene una mirada amplia del tema, porque además, por supuesto, esto empata con la coyuntura. El tema Odebrecht, OAS, Camargo Correa, todo este tema con las empresas brasileras que trabajaron en el Perú. Quiero agradecerle a Omar, como siempre, que nos acompañe, docente del Instituto para la Calidad. Bienvenido, Omar. Gracias por estar con nosotros. Carlos, muchas gracias por la amable invitación y bueno, bastante interesado también en poder explotar este tema, muy en boga y que nos preocupa a todos los peruanos, claro. Tiempo que no conversábamos, ¿qué te parece si primero aprovechamos tu expertise y tu experiencia en el tema de la construcción civil para que nos digas si este es un fenómeno nuevo, si hemos descubierto la pólvora, si todo el mundo sabía que las empresas brasileñas venían con estas prácticas o nos han sorprendido, Omar? Bueno, primero que nada, el tema de la corrupción es un tema pues que tiene... Transversal a todo. Transversal a todo, lamentablemente parte de la historia de la humanidad. He escuchado hoy día en un programa radial inclusive que en unos documentos develados en Estados Unidos se ha descubierto pues una firma del hijo de Leguía. O sea, imagínate de qué época estamos hablando, ¿no? Por supuesto. Entonces siempre hay un problema que está asociado pues obviamente a la corrupción y eso tiene que ver pues con el tema del soborno. Y como bien mencionabas, la ISO 37001 es un nuevo estándar que salió el año pasado, en octubre, y que aplica pues a diferentes rubros como el tema de la construcción, ¿no? Definitivamente hay muchos elementos que hay que tener en cuenta, pero primero empecemos con un marco conceptual. La ISO 37001, al igual que las otras normas ISO, sobre todo la de la nueva versión a partir de 2015, tienen un esquema bastante similar entre una y otras normas, como por ejemplo la ISO 31000, que es la de riesgos. Entonces el tema de riesgos es un tema definitivamente también transversal y que puede muy bien aplicarse para el tema de antisobornos y obviamente con el correlato para poder combatir pues la corrupción, ¿no? Porque ¿cómo ligo gestión de riesgo con corrupción, Omar? De hecho, de que cuando hablamos de gestión de riesgos es todo aquello que son componentes, políticas, procedimientos que van a buscar salvaguardar a la organización de riesgos que puedan impactar contra objetivos. Un riesgo definitivamente puede ser, por ejemplo, el que el proyecto cese porque se develó una situación de corrupción o de soborno. Que tendría que estar preestablecido en la cláusula o en el contrato, claro, ¿no es cierto? Claro. Que tiene cláusulas anticorrupción, justamente. Anticorrupción, ¿no es cierto? Antisoborno, ¿no? Bueno, anticorrupción que abarca obviamente todo esto, ¿no? Entonces, definitivamente... Claro, el proyecto se te puede caer, Omar, entonces. Así es, el proyecto puede quedar parado, el contratista puede que sea renunciado, claro, ¿no? Cosa que estamos viendo realmente en la actualidad, ¿no? Ahora, pero esta parte es la parte, digamos, ya reactiva. Ya. ¿No? Es la del policía, ¿no? Claro. Me pasé la luz roja y me cancelan el proyecto, me levantan pues seguramente
todo un proceso administrativo, de repente penal, judicial, etcétera, pero sigue siendo la parte ya reactiva, ¿no? Vayamos a la parte preventiva, ¿no? Y para poder atacar convenientemente la parte preventiva, lo que se requiere pues es un sistema de gestión. Ujú. Y lo interesante de esta norma 37.001 es que es una norma certificable. Entonces las empresas pueden apelar, digamos, o buscar, creo que ese es el término, desarrollar pues un sistema de gestión que pueda ser reconocido y que obviamente de una u otra forma le dé una nueva imagen de mayor confiabilidad, ¿verdad? Para poder desenvolverse en el mercado, ¿no? Como también corresponde a la parte de la ISO 9001, la 2015 y obviamente la parte de gestión de riesgos, la 31000, tenemos la forma como se configura la norma, la 37001, tiene pues el ciclo de mejora. Vale decir, el ciclo de mejora típico es planear, hacer, verificar y finalmente actuar. Ujú. Entonces, la 37.000 contiene estos elementos. Primero considera pues un planeamiento y también considerar el soporte que tiene que dar la dirección de la empresa, porque no puede ser un esfuerzo aislado de un proyecto, sino que tiene que ser una política de empresa. Y eso se da pues durante la etapa de planeamiento, ¿no? Y así resumidamente menciono las otras tres. Viene la parte ejecutiva, donde aplico todo aquello que ya preveí, ¿no? Ya. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué hago si es que me dan una dádiva? Ok. ¿No? Y aplico el procedimiento que ya lo prevé en la parte de planificación y obviamente ejecuto conforme a la política de la empresa. Luego viene la parte de la verificación, ¿no? Viene ya la auditoría. Vamos a ver si los controles, primero que nada, están sirviendo, Claro, son si suficientes, funcionaron. Ujú. ¿verdad? Y subsecuentemente viene pues la parte de mejora. Mira, ¿sabes qué? Por más esfuerzos que tuvimos, encontramos pues un problema con un empleado, no es así, y vamos a tomar cartas pues en el asunto y mejorar nuestro sistema de detección, ¿no? Entiendo. Eso es, digamos, en grosso modo, ¿no? Y de hecho que podemos ahondar e inclusive dar unas ideas que yo creo que el público va a estar bastante interesado. Vamos en esa línea. Omar, te propongo que vayamos analizando cuáles son los componentes de una norma que pretende enfrentar el soborno. Comencemos con la primera. ¿Qué es lo más importante? Lo primero que tenemos que hacer es identificar el contexto de la organización. ¿De acuerdo? Eso inclusive es parte de la ISO 31000 y también de la ISO 9001. Ya. O sea, ¿en qué terreno estoy? Ok. ¿Quiénes son mis jugadores? Y cuando hablamos de quiénes son mis jugadores, no es solamente quién me compra. No es solamente el inmobiliario que veo que de repente me compra 5 departamentos al cash. Algo raro ahí. Entiendo. ¿Verdad? Sino es con quién me estoy asociando. ¿Quién es mi gobierno local? Entiendo. ¿Verdad? O sea, esos vienen a ser los involucrados, también llamados stakeholders. Así es. ¿Verdad? Que ¿Mis proveedores entran en este juego? Por supuesto. Ok. Por supuesto. Y también algo muy importante, ¿cuál es la mecánica que yo voy a tener que desarrollarme en mi interrelación con las diversas autoridades locales? Un caso que, por ejemplo, salta mucho y muchas empresas padecen es la tramitología que varía entre distrito y distrito, Así ¿no? es. Ahí hay esfuerzos, ya se están gestando una ley, ¿no es cierto? O en todo caso ponerla en práctica para homogeneizar eso, ¿no? Y eso es importante porque se asocia con un concepto importante también en el tema de la calidad, Entiendo. que es la estandarización, ¿no? Pero además es sabido que en el papel está la corrupción también, ¿no es cierto? Para que salga un documento o para esconder otro, Así hay es. dinero de por medio. Así es. Y ahí viene un poco, digamos, la contradicción o la paradoja, ¿no? A veces el sobrecontrol Ajá. genera atajos perniciosos, Así es. ¿no? Entonces, No, es verdad, tienes toda la razón. entonces uno dice, pero ok, si pongo poco control, se mete pasa todo el mundo. Si pongo sobrecontrol, más bien van a buscar atajos. Claro. Entonces, es un caso sin solución. Es que hay un componente adicional. No solamente es el control, sino también la variabilidad. Entonces, me explico. Si a mí, yo soy una empresa constructora, pago mis impuestos, soy honesto, ¿no? Y estoy en una municipalidad donde tengo, pues, 10 pasos que seguir. Y estoy acostumbrado, ya la gente sabe cuáles son los tiempos para sacar mi licencia, y me voy a otra municipalidad, sabes que son 13 pasos más. Claro, Y en diferente tiempo. claro. Y además hay otros documentos adicionales. Ok, vamos, y así sigue, y sigue, y sigue. Entonces, tenemos control, pero tenemos mucha variabilidad, Te entiendo. ¿no? O sea, no hay un alineamiento, ¿no? Ese control, entre comillas, realmente, viéndolo ya en amplitud, es un descontrol. Y corrígeme si me equivoco, Omar, en buena parte de esos pasos se resuelve a partir de la discrecionalidad del funcionario.
¿O solamente es un trámite administrativo donde firmo y pase, siguiente Muchas veces pase, ocurre o hay un discreción del funcionario? Muchas veces hay un tema de discreción del funcionario, ¿no? Por ejemplo, en los temas técnicos, en una asesoría que brindaba, bueno, obviamente en tema general lo puedo mencionar, era una empresa que ya había tenido la aprobación ingenieril de sus planos en un detalle particular, inclusive había tenido la aprobación en la municipalidad. Claro. ¿No es Importante cierto? remarcar que uno presenta el proyecto al municipio, hay una comisión que evalúa el Hay proyecto. una comisión. ¿No es cierto? Donde entiendo que hay un estructuralista, un eléctrico, uno de aguas, un ingeniero, ¿no es cierto? Sanitario, Un claro. sanitario, perdón. Ellos analizan y dan luz verde al proyecto. Es correcto, ¿no? Entonces, me comentaba esta persona que ahora la municipalidad le estaba pidiendo un cambio, Ah, sí. ¿no? Y que a eso denominaba por una no conformidad de parte de la constructora y por eso estaba pidiendo el cambio. Yo le digo, bueno, primero que nada, ¿te aprobaron el plano? Sí. Claro. Es un requisito aprobado. Ingenierilmente es sustentable, sí, con normas y demás. Perfecto. Simplemente o es una persona que no sabe Así y es. está entorpeciendo O es malintencionada. o es Quiere malintencionada, algo, ¿no? Claro. ¿no? Entonces, cuando no hay esos vacíos, o inclusive cuando pones un control, Ya, puede haber esa discrecionalidad que tú mencionas, de acuerdo. que tiene que ser relevada. Pero hasta ahí la norma, ¿cómo me ayuda, Omar? La norma 37.001. Mira, la norma finalmente te dice, identifica el contexto, identifica Ajá. también, digamos, mecanismos de comunicación, ¿no? Entonces, pero para eso definitivamente hay que estar amarrado con el marco legal del país, el marco jurídico, ¿no? En el cual tengamos, digamos, también una contraparte fuerte, sólida en los respectivos ministerios que puedan soportar a las empresas que transparentemente dicen, mira, acá sigo todos los pasos De y acuerdo. acá esta persona está portando raro. Muy bien, entonces, primer paso, me tengo que ir a la pausa, pero hemos dejado instalado más o menos un primer paso, que es ver el contexto en el que se mueve la Así es, organización, que- para detectar cuáles son los posibles riesgos que me voy a Así encontrar. es. Tú has mencionado el riesgo municipal, el riesgo de los funcionarios Claro. que trabajan mal o que son corruptos, Claro. pero también puede venir del lado de los proveedores Claro. o una serie de riesgos que hay Claro. alrededor. Y no estoy ¿no? desacreditando a los municipios. Ah, o sea, no, en todo sitio totalmente, hay de personas acuerdo. buenas, personas malas en Sin todo duda, árbol, ¿no? sin duda. Vámonos a la pausa Ok. para seguir analizando estos pasos y entender lo importante que puede ser esta norma, que además, dicho sea de paso, el propio municipio podría aplicar internamente también, porque también sirve para el espacio estatal. Por supuesto. Entonces le puede servir a un municipio inteligente ir poniendo sus candados internos para evitar casos como los que Es estamos correcto. hablando. Vámonos a la Es pausa, correcto. Omar, y seguimos conversando. Esto es Calidad al Día, no se muevan. Estamos en RBC, en los 104.7. Seguimos en Calidad al Día, el programa de radio del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Si usted está dándole vuelta al dial y se ha encontrado con el 104.7 de RBC, yo le recomiendo que no se mueva, que se quede con nosotros. Estamos hablando del mundo de la calidad. Y sería además una buena manera de establecer contacto todos los miércoles de 4 a 5 a través de la señal del 104.7. Omar Samaniego, él es docente del Instituto para la Calidad de la PUC, nos acompaña. Estamos hablando de la norma antisoborno, la 37.001, que tiene por supuesto muchas ventajas, pero que también puede tener algunos vacíos que estamos intentando analizar con él. Omar, quedó claro entonces el tema del diagnóstico. ¿Qué otro elemento pondría sobre la mesa para destacar la importancia de esta norma? Bueno, ya en sí vamos a la parte de la operación, que es la segunda fase, ¿no? del ciclo de mejora, que es la estructura que también tiene la norma, y ya viene a ser ya la aplicación de todos aquellos elementos que puedo haber diagnosticado, ¿no es cierto?, como parte de identificación del contexto, ¿no? Y hay pues referencias en la norma de los controles financieros, económicos, como también, por ejemplo, el tema de dádivas o regalos, ¿no? Para darte un ejemplo un poco saliendo de nuestra realidad, escuchaba a un intelectual norteamericano, Danish de Souza, se llama él, y mencionaba, por ejemplo, los casos en los que uno de los candidatos que corrió para la presidencia, ¿no?, podría estar involucrado. De hecho, que el señor es republicano, así que sabes que no tiene mucho amor por los demócratas, ¿no? Pero más allá de eso,
mencionaba pues las mecánicas que se dan, ¿no? Por ejemplo, si bien acá, yo escuchaba también hoy día en la radio que a un señor le dan $5.000 la hora para que dé una exposición, y eso es soborno, de hecho que sí, ¿no? Es una forma, pero a nivel global los montos se hablan de 150.000, de 200.000. Un orador, un expresidente en el exterior, lo mínimo que recibiría sería $50.000 la hora, Claro. ¿no? Un expresidente norteamericano, $150.000, Claro. ¿no? Pero Omar, si una organización que desarrolla clases, conversatorios, seminarios, y que todo el tiempo contrata especialistas para ello, podría tener una tabla absolutamente transparente de los precios que paga siempre los profesionales que van a esas Así ponencias. es. O sea, la organización puede ser muy clara en esos términos. Así es. Y has mencionado una palabra clave, que es el tema de la transparencia. Y sobre eso yo quisiera tocar un tema que inclusive atañe a los comunicadores, ¿no es cierto? Con algunos problemas que han habido también con algunos comunicadores que, bueno, más allá de que sea cierto o no, pues hay dudas que se han creado con algunos comunicadores. Yo creo que el gran mecanismo para controlar, y estamos, como digo, en la parte de operación para controlar ese flagelo del soborno, es la transparencia. Y un mecanismo, por ejemplo, podría ser que un comunicador que tiene una masa, digamos, de seguidores, ¿verdad? Tenga una hoja de vida en la cual se pongan los servicios a las diferentes empresas. Por ejemplo. Entonces, yo, por ejemplo, soy el comunicador X, que soy, digamos, soy tendencia en Twitter, tengo el que tiene más millones de seguidores, ¿verdad? Y dentro de mi columna en un diario principal o en un blog, ¿no es cierto? Tengo un link, por ejemplo, mi hoja de vida, haz clic en este link, o un código QR si quiero. Entonces yo veo que este señor tiene una línea editorial bastante clara, lo cual es respetable. No se le va a atacar en ningún momento el tema de la libertad de expresión, pero yo, libre lector también, Claro. libre consumidor de las ideas, Le asigna sentido a lo que dice voy a ver de con quién ha trabajado. con quién ha trabajado, ¿no es cierto? Entonces yo veo ahí, o algo más simple, un espacio que pongan los periódicos, que pongan ahí los últimos trabajos en qué empresas irrelevantes, o sea, y eso no te ocupará un espacio que te ocupe un anuncio en los clasificados del periódico. Pero es un ejercicio muy saludable, pero que no podría, o sea, podría no estar amarrado a ninguna norma, sino al simple ejercicio Así de es. ser transparente con tus actos. Claro, digamos. y no le estás cortando ni diciendo a ver qué cosas has escrito, ni lo que un congresista por ahí se le ocurrió plantear. No, señor, estamos simplemente usando transparencia, nada más. ¿No? Esa es una forma, por ejemplo, en tema de medios. Vamos a una forma, por ejemplo, tema empresarial, agente de construcción, ¿no es cierto? Que dentro de la política de la empresa constructora, los empleados envíen un resumen, ¿no es cierto?, de las dádivas o beneficios que pudo haber tenido, ¿no es cierto?, con algunas empresas, ¿no? Por ejemplo, a veces una empresa le dice, mira, yo quiero que veas mi producto y sin digamos, presión alguna, sin compromiso alguno, te voy a invitar a un motor show, ¿no es cierto? Así es. O de equipos, ¿verdad? Un pase preferente para que veas. Perfecto, no hay ninguna transacción económica ni nada, y cualquiera puede ir a un motor show, pero me está invitando a una facilidad para ver. Perfecto. Otra vez me dirá, ¿sabes qué? Y esta es la empresa que estoy sirviendo, tengo operaciones en Chile, te invito a que vayas a Chile, todo pagado para que veas, sin compromiso, perfecto. Y el comité de la empresa, donde va este ingeniero, ¿verdad?, recibe como informe dónde ha ido este ingeniero, ¿no es así?, o este gerente de proyecto, y verá si es, digamos, si finalmente hubo un perjuicio a la empresa o no. ¿Sí? Porque a mí me pueden invitar a muchos lados, ¿no es así? Pero no necesariamente por eso yo ya comprometí mi decisión. Ahora, Omar, ¿no? una duda, una tingencia, ¿y con esto no instalamos el reino de la sospecha en todo? ¿Todos son sospechosos de todo? ¿No es eso peligroso, Omar? Yo creo, haciendo un símil con la regulación del mercado. El mercado se regula a sí mismo, ¿no? Entonces, yo creo que la transparencia, que no es una cortina de sospecha, porque la transparencia es data dura, ¿no? Cuando digo que tal o cual funcionario visitó, digamos, tal o cual evento, esa es data dura, ¿no? Finalmente, ya la empresa, con sus controles internos, conforme prevé la norma, verá si efectivamente económicamente hubo una variación, ¿no es cierto? Oye, ¿por qué es que cogiste un proveedor muy caro y
curiosamente te invitó a Sao Paulo a que veas una exposición, Entiendo. ¿no? Pero ya, digamos, el funcionario responderá, mira, ocurre de que fue una adicional que salió del proyecto, que tenía que ser hecho aceleradamente y simplemente no teníamos flujo de caja y este señor simplemente me aceptó el trabajo con factura a los 90 días. Entiendo. Y teníamos que tomarlo porque si no la competencia tomaba el adicional. Así es. Entonces, las cosas claras y esta fue la mecánica, ¿no? De acuerdo. Entonces, Me queda claro la transparencia, me parece importante, me parece saludable, no solo en el sector estatal, también los privados, individuos y empresas, ¿de acuerdo? ¿Qué más? quisiera inclusive, de hecho que el tema es súper amplísimo y me gustaría seguir dando ideas también. Por ejemplo, el tema de la... y si el ministro Basombrío lo escucha sería magnífico inclusive. ¿Qué estás ¿no? planeando, Samaniego? Por ejemplo, medida coercitiva y saludable, claro, es elevar, por ejemplo, las multas de tránsito, ¿verdad? Para los infractores, lo cual está bien. Pero nuevamente estamos yendo a la salida del río. Vamos donde nace el río. Vamos a donde se crea el Pero además, Omar, ¿no? A los buenos policías esto les va a venir bien, pero a los malos policías una multa alta es una posibilidad mayor de corrupción, ¿no es cierto? Porque claro, la gente antes de pagar la multa alta va a querer pagarle al policía. Claro, y yo te doy la solución. Mira, por ejemplo, en Estados Unidos hasta el taxista tiene un POS. Acá en Lima algunos ya tienen POS. Pregunto yo, ¿no sería más fácil tener una aplicación, obviamente de la Policía Nacional, ¿verdad? En la cual viene el policía y me dice, ¿sabe qué, señor? Esta es la multa. Perfecto, entro a mi aplicación. ¿Sabe qué, señor oficial? Entro acá a mi aplicación, lo tengo en el celular y voy a hacer el pago. Uy, no agarra internet, no importa, con el POS de usted, señor oficial. Y dentro de la aplicación yo tengo que colocar el código del policía. Ok. Entonces, un policía que de repente, un mal policía, porque hay muy buenos policías, ¿no es cierto? Que de repente quiere hacer su agosto, Semana Santa, no me alcanzó pues para salir del Perú, del Perú, de Lima, ¿verdad? Veré qué cosecho. Bueno, señor, usted no va a cosechar nada. Cualquier pago es con la aplicación. Y si no corre la aplicación, pues qué pena, se pasó la luz roja, es lamentable, pero no hay aplicación, no hay aplicación de multa. Entonces, las cosas es transparente, ¿verdad? Pero hay partes del supuesto que el corrupto es el policía. Pero también hay que partir del supuesto que el conductor es el corrupto. Ya, y ahora vamos al otro tema. Penas proporcionales. Me explico. Me comentaba un primo mío, ¿ya? Me decía, oye, estoy con un problema. Me han puesto la multa de tránsito, pero porque te pasaste la luz roja. No, me dice, es que no pasé revisión técnica. Y ese es de 1950 soles, ese de la brava, ahora. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Yo le dije, no, póngame nomás y me fui ya, me puse la multa. Le dije a mi secretaria que pague y me dice, doctor, no alcanza con 200 soles. Pero, es la más cara, es impresionante. Claro, entonces yo le digo, oye, su camioneta como la mía no tiene más de 4 años. Claro, ya sé pero ya pasó, pues, ¿no? Entonces hay un tema también de proporción. Sí, pues. ¿Y qué una luz roja que pone en peligro la vida de personas, claro, paga menos, digamos, ¿no? Paga menos. A eso vas. A eso voy. Entonces, no hay sentido al respecto, ¿no? Por otro lado, él me dice, mire, y para variar, ahí donde el policía me paró, pasó un taxista, puede estar talado. Claro. ¿Por qué será? ¿Por qué será que lo paró a él? Claro. ¿No es así? Entonces, muy bien, digamos, con elevar las penas, pero hay que ponerle un poco más de afinación a esto y pensar inteligentemente con el tema de aplicaciones. No, yo con una aplicación, mira, si a mí, obviamente yo no voy a aceptar nunca el soborno, ¿no? Pero pongamos en el caso, supuesto negado, ¿no es cierto? Si uno hace una encuesta de conductores, ¿no es cierto? Uno dice, a ver, pasar el mal rato con el policía, ¿verdad? O simplemente pagas pues tus 300 soles de una multa y por pronto pago de repente son 150 soles, ¿no? Que estar sobornando, que es algo bajo además, con 50 soles al policía, ¿no? Oye, yo creo que yo soy, digamos, tengo la esperanza que muchos, pues, digo, yo prefiero este sistema transparente, ¿verdad? Y que inclusive aumenta mi récord de conductor. ¿Para qué? Para que en otra falta que tenga, el puntaje negativo se compensa con un puntaje positivo mío de conductor. Entiendo. Además, hay tecnología para eso, que es tecnología. otro componente que podemos usar en la lucha y es contra la la corrupción. innovativa. ¿No? Y eso lo pensamos en el paso anterior, la planificación.
No pensemos en la planificación, que fue el paso anterior, solamente como, uy, más documentos, más papeles, más tramitología. No, o sea, pensemos también con ideas innovadoras que nos puedan ayudar al respecto, ¿no? Sí, pues. Y eso nos ayuda pues al siguiente paso, que es la parte de la verificación. Digamos, el seguimiento, hablamos del tema de policía, ¿no? Es más trazable, o es fácil rastrear, digamos, e inclusive ya con un tema ya de inteligencia, de informática, digamos, de Big Data que se tenga, ¿no es cierto? O de data mining también, se puede hacer un análisis y verificar dónde están las frecuencias, por qué es que siempre tengo una media en este distrito y ahora salté, rompí la media. Y estaba lo que tú mencionabas, ¿cómo hago? Porque tengo mucho, pero siempre va a haber. Hay una parte interesante que voy a traerlo a colación de lo que sucede, por ejemplo, en otras leyes como Las Vegas, ¿no? O sea, la casa nunca pierde, ¿no? Y esos grandes casinos, así como entran jugadores matemáticos para quebrar la casa, la casa también tiene matemáticos. Claro. Estadísticos. Y se defiende de ellos, ¿no? Claro. Entonces verifica una anomalía, ¿no es cierto? Una distribución de datos que no corresponde y hace un análisis. Y automáticamente identifica dónde puede estar el factor e interviene en la parte operativa de la inteligencia. Pero ¿cuál es tu punto? Que las instituciones deberían dotarse de equipos de personas especialistas, sofisticados, analistas, para entender el fenómeno. Analistas para poder entender, pero para eso tiene que haber una base sistémica, ¿no? Una base sistémica, un sistema de gestión en primer lugar, y luego después de eso un sistema informático, ¿no? De hecho que el tema de la aplicación ayudaría mucho, pero no es el todo. Seguro. ¿No? Definitivamente hay una parte de gestión, ¿no? Por eso, Omar, si siempre usando tus ejemplos, si una organización decide establecer más y mejores candados en aquellas áreas que siente que podrían haber casos de soborno, casos de corrupción de los que estamos hablando, ¿encarecería el proceso de producción dentro de la organización? ¿Haría más lento el trabajo o no necesariamente? No necesariamente. Yo tengo una frase que siempre le repito a mis alumnos y también digamos, a mis asesorados, ¿no? Por parte de mi empresa, Quality Consulting, que es el tema de la restricción. Porque esos candados finalmente son restricciones. De la restricción. Claro, los candados finalmente son restricciones, ¿no? El hecho que yo necesito un permiso municipal para construir es una restricción. Mira, la restricción no es ni buena ni mala. ¿Qué hace bueno o malo una restricción? Lo digo de esta forma. Restricción sin planeamiento es obstrucción. Ok. Restricción con planeamiento es control. Ok, entiendo perfectamente. Todos los conductores en Lima Metropolitana siguieran las restricciones de tránsito, definitivamente las calles de Lima serían otras. Pero para eso, si voy a salir 15 minutos antes, cuando necesito media hora, voy a romperme todas las reglas. Entiendo. Porque me están obstruyendo, entre comillas, ¿no? O sea, tienen que estar dentro del planeamiento y tienen que ser claras y estandarizadas, ¿no? Muy bien. Omar, muchísimas gracias. El tiempo nos ha ganado. Quiero agradecerte que estés con nosotros siempre, que nos acompañes. Además, eres docente del Instituto para la Calidad de la Universidad, así que tenerte aquí es siempre un gusto para conversar de estos temas. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Omar Samaniego, docente del Instituto para la Calidad de la PUC, ha estado aquí en el programa. Pausa y volvemos con más. Muy bien, seguimos en el programa, seguimos en Calidad al Día, estamos en RBC en los 104.7 y vamos a hablar ahora del sector salud y el tema de los seguros, que no es un tema fácil, es un tema al que hay que aproximarse con cuidado y con responsabilidad para que en la medida de lo posible todos los peruanos podamos contar con algún nivel de seguridad frente al tema de la salud. Héctor Vegaso es director de la Protectora Salud y está con nosotros para conversar de este tema que es apasionante, complejo y fundamental. Don Héctor, bienvenido. Bien, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por la estar con nosotros. No, gracias a ustedes. ¿Cuál es la situación en general de los seguros de salud en el Perú? ¿A qué nos enfrentamos? A ver, somos 33 millones de peruanos, 17 están asegurados en el SIS, 10 en eSalud y 1.500.000 tienen un seguro privado. Entiendo. El resto no tiene cobertura de salud. Y lo importante aquí es, ¿por qué debemos tener un programa de salud? ¿Para qué?
Porque los planes de salud son sistemas de financiamiento. Es decir, si yo tengo un problema de salud, no tengo que sacar plata de mi bolsillo. Así es. Y dejar de comer. Y endeudarme, ¿no es cierto? Claro. Exacto, cuando la cosa es más complicada. Y dejar de comer para atender mi salud. Claro. Por eso tengo un seguro. Para que cuando suceda un problema de salud, yo recurro a mi asegurador, público o privado, y ellos financian mi atención. Claro, a cambio de eso, si es en el sector privado, tengo que pagar una cuota mensual. Seguro. ¿No es cierto? Si estoy en salud, mi empresa, el trabajador no, paga el 9% de mi planilla y yo debo recibir atención. Y en el caso del CIS, de los 17 millones que tiene, cerca de 15 millones son personas pobres y extremadamente pobres, donde el CIS los cubre y ellos no pagan absolutamente nada. Pero ahí las cifras no calzan, porque el número de pobres y extremos pobres en el Perú no llega hoy a 15 millones. Ahí tenemos un primer problema que entiendo las autoridades del CIS lo están realizando. Hay una filtración que es muy complejo poder manejar, porque lamentablemente a veces a través de un decreto se dice toda la zona tal ingresa y ahí se filtra todo. Entonces ahora está en una época de Y la complejidad de haber asignado seguro para después retirarlo es muy complicado, ¿no es cierto? Extremadamente complicado. Claro. El CIS tiene hoy una oferta muy buena, muy buena. Mire, para los independientes, el mototaxista, tiene un programa de 39 soles que cubre cáncer y cubre todo, pero mucha gente no lo sabe. Ahora, hay otro problemita que sí hay que ver. Vamos por ahí. Si bien es cierto, la cobertura es un número bonito, entre comillas, la realidad, el momento de la verdad es cuando la gente va, se atiende y le dicen o tienes cola, o no tengo medicinas, o no tengo insumos, o no tengo esto. Entonces, que es el tema de la calidad, al final. Exactamente. Y ahí se genera una frustración. Y para eso existe hoy la Superintendencia Nacional de Salud. Así es. Su Salud, que ha usado la tecnología y ha hecho una app para que la persona que esté en la cola de salud y no la atiendan, pueda entrar a su aplicación y ahí poner su queja. No conozco el detalle de cuántos reclamos hay, pero presiento que la cantidad de reclamos va a superar la capacidad de la superintendencia. Y pienso exactamente lo mismo. Y entonces hay que tener un mensaje para tampoco no defraudar esa promesa que originalmente le damos. Don Héctor, usted me ha hablado de CIS, me ha hablado del seguro y me ha hablado del seguro privado. Cuando me habla de los privados, ¿también me está hablando de los seguros que ofrecen las clínicas? ¿No las grandes empresas? A ver, qué bueno. Mire, en el seguro privado y en esos 1,5 millones de peruanos que tienen de manera complementaria un seguro privado, están las EPS, las compañías de seguros, los autoseguros y las prepagas. Los seguros de las clínicas se llaman prepagas. Ah, no sabía, prepagas, ok. Sí, los autoseguros son seguros propios de las empresas, es decir, empresas grandes dicen yo no quiero tomar un seguro, no es porque no quiera, sino porque ya es un riesgo calculado y mejor lo administro directamente por mis condiciones, etcétera. Pero hay compañías de seguros y EPS que son la gran mayoría donde albergan gran cantidad de peruanos, ¿no? De 33 millones, solamente 1,5 millones estamos bajitos. Respecto a otros países, ¿no? Eso le iba a preguntar. En el barrio, la distribución de los seguros con respecto a otros países, ¿la nuestra cómo es? ¿Qué nos dice? A ver, la nuestra no supera el 5%. En Colombia, si bien es cierto, es otro sistema, está en el borde del 35%. Y en Chile estamos bordeando los 25% más o menos. Pero el tema del privado, y lamentablemente en estos hechos que sucedieron en el privado, ahora en salud lo ven un poco raro, la idea del privado y del público es que debemos trabajar juntos para poder atender la demanda. Miren, hoy la gran parte de la población pobre financia su salud de bolsillo. Es decir, va a la cola, no le dan atención y ¿qué hace? Va al sector privado a pagar su consulta, a pagar sus medicinas, y esa persona que está saliendo de la pobreza, haciendo un esfuerzo, cae nuevamente en pobreza. Y entonces no terminamos de cerrar el círculo. Lo entiendo. Y un problema de salud te retrocede a la pobreza cuando eres vulnerable, ¿no es cierto? Total. Son las personas que tienen más vulnerabilidad y a ellos los afecta mejor. Carlos, hay una gran expectativa. El presidente Kuczynski ha nombrado una comisión hace unos 60 días, una comisión social que va a anunciar, teóricamente,
en julio, el 28 de julio, una gran reforma social, donde hay el sector pensiones y el sector salud. Ojalá que podamos ahí intercambiar, bueno, las personas que estén trabajando, intercambiar opiniones para de una vez por todas hacer el gran objetivo de tener un seguro y yo puedo ir a atenderme. Si estoy afiliado en el salud, me puedo atender en la clínica A, en la clínica B, sea público o privado. Si estoy en el SIS y no tengo acceso, puedo ir acá. Eso se llama el intercambio prestacional, que tiene un reglamento, tiene una ley, pero que no logra todavía llegar al poblador de a pie. Acuérdate que el mensaje del presidente Kuczynski cuando dijo, va a ser, nosotros vamos a llevar la salud al ciudadano. Entiendo. Todavía no llega. ¿Usted cree que este modelo de asociación entre privados y públicos en salud ha quedado muy dañado a partir del caso de este doctor que el apellido no lo Moreno? Moreno. ¿Cree usted que ha marcado un antes y un después? Absolutamente. Absolutamente. Y quien está pagando los platos rotos son la gente más pobre. Ellos no tienen, como se dice, vela en el entierro. Sin embargo, ellos son los damnificados. El CIS tenía una serie de programas con las clínicas privadas, atendían emergencias. Así es. Casos complicados. Hoy se cortó, se está a la mínima expresión. ¿Quién recibe ese reclamo? Teóricamente es su salud. Pero esa persona no sabe usar el APP. Sí, pues todavía, además, su salud debe ser una institución poco conocida por la gran mayoría, ¿no? Así es. Carlos, hay una gran propuesta que está vigente, que tiene un respaldo legal y no la hemos logrado. Me voy a referir solamente al tema de e-salud. Cuénteme. O sea, las personas que hoy son 10 millones de empleados, cuyo empleador paga 9% a e-salud todos los meses para que reciban atención. Sin embargo, e-salud ya rebalsó su capacidad. Es decir, la demanda que tiene está totalmente. Y esa gente que hace va y paga de su bolsillo. Pero hay una ley. Pero es un doble pago a la larga, ¿no es cierto? Pero por supuesto. Si en el mensaje dijimos que le íbamos a más bien a cuidar el bolsillo. Exactamente. Hoy no estamos cumpliendo Exactamente. eso. De manera inconsciente, pero no lo estamos cumpliendo. Entonces, pero hay una ley, mira, que dice que las empresas pueden del 9%, no pagarle el 9% a de salud, sino pagarle solamente el 6.75% y el 2.25% de la planilla, pagarla a una EPS, para que esa EPS le dé un plan básico, pero algo que tenga prevención y atenciones más simples y frecuentes, y mantenga su atención compleja en e-salud. Esa ley está vigente del 1998. Si bien es cierto, las EPS están en el mercado, las EPS están atendiendo a un... Muy poco. No, pero están dando un plan completísimo. Ah, mire. Es decir, esto es lo que te decía la ley, está dando más así. Es decir, lamentablemente se ha ido a un segmento muy alto. Entiendo. Y sí es cierto, hay que seguir atendiendo a esas personas, pero hay que poner el foco en aquellos que necesitan. Hoy los trabajadores de RBC o de otra empresa tienen e-salud, pero pregunte cuántos se tienen en salud. No es porque no quieran, sino porque no pueden, porque la capacidad está. ¿Y dónde gastan? Gastan en su bolsillo. Y entonces estamos en un círculo vicioso. Creo que la superintendencia tiene un rol importante. Reitero, ojalá que en este 28 de julio este grupo de expertos nacionales e internacionales puedan conjugar todas las variables para que la gente el 29 diga, acá hay una esperanza. Y esa reforma, don Héctor, desde su perspectiva, ¿cuánto de Estado y cuánto de privado debería tener? Yo creo que el privado y el Estado no deben ser agua y aceite. Deben trabajar de manera conjunta. El problema que tenemos es que cuando no hay reglas de juego muy claras, suceden los hechos como el que hemos comentado. Y entonces se da una imagen de que, el privado entonces es lucro, y creo que no es así. Porque mire, así de simple. En otros países funciona, por favor, en Colombia, en Chile funcionan. Hay unos mecanismos de pago. El CIS o de salud dice, señores, a todos mis afiliados que quieran este plan y que puedan atenderse en las clínicas privadas, yo le pago directamente a la clínica privada. Pero ojo, no le pago por servicio, como lo era el caso del CIS y el señor Moreno. Le pago una cápita por persona y le exijo estándares de calidad para que me lo mantenga sano. No al revés. No le pago porque esté enfermo, sino le pago para que lo mantenga sano. Y en paralelo, siguiendo esa idea que me parece magnífica, potenciar el sistema de atención primario para inhibir la ida al hospital grande y dejarlo para la gran medicina. Carlos, si tú entrevistas
a 1000 expertos en el Perú y 2000 en el mundo, te dicen que esa es la receta. Y uno dice, ¿por qué en el Perú? ¿Por qué en el Perú no se aplica? O sea, fortalecer el primer segmento de atención. Claro, ¿por qué no se aplica? Y yo creo que el problema está en que no generamos los incentivos, ni económicos ni de mercado, para potenciar eso. Por ejemplo, las EPS lo pueden hacer. La ley dice eso. Ese 225 era para atender la atención primaria. Y entonces, ¿por qué no se hace? No hemos generado un mercado que sea atractivo para ellos. ¿Es posible que tengamos un déficit de médicos, de especialistas, que hagan más difícil esto? Es posible. No solamente el déficit de especialistas y médicos, sino que hay una gran concentración en Lima. Epa. 70% de nuestros médicos están en Lima. ¿Por qué? Porque no se quieren ir a provincias, porque no ven oportunidad, no ven mercado. Ojalá que el 28 de julio y después del 28 podamos tener una entrevista y comentar lo bueno de la Don reforma. Héctor, usted se viene y conversamos de lo más bien aquí, porque nos ha traído buena información, buenos datos y una mirada interesante, además, para poder entender el tema de la salud. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Hacemos una pausa y seguimos con más en Calidad del Día. Muy bien, seguimos en Calidad del Día. Gracias por acompañarnos. Recuerden que estamos en el 104.7. Hace ya 2 programas que estamos en esta casa que nos ha acogido y estamos muy contentos de estar aquí conversando de los temas que nos gustan, los temas de calidad. Vamos a hablar en este último bloque de programa de inversión pública. Cuando uno mira las cifras de la brecha en infraestructura en el país, uno dice no hay forma, no vamos a llegar nunca. El otro día además tuve acceso, por ejemplo, a infraestructura en educación pública y la cosa también era de horror. Recuerdo que el especialista con el que hablaba me decía, no, es que tiene que haber un tema de público y privado, asociaciones de ese tipo para fortalecer y cortar la brecha. Yo lo veo bien difícil. Pero bueno, Miguel Báez sabe mucho más de esto, él es especialista en inversión pública, consultor, y yo creo que con él vamos a poder entender mucho más la situación en la que estamos. Miguel, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos. Un gusto tenerte en el programa. ¿Exagero cuando digo que 150.000 millones de soles de déficit en infraestructura son insalvables? Es bastante la brecha, ¿no? Como tú mismo lo indicas. O sea, en cada sector... En cada sector, sea educativo, saneamiento, sector vial, o sea, hay todavía bastante por resolver. ¿Cómo acortamos la brecha? ¿Por dónde comenzamos? Si tuvieses la receta, digamos, del $1.000.000. Mira, justamente el gobierno ha hecho cambios interesantes con respecto al sistema de inversión. Al SNIP. Al SNIP, exacto. O sea, mucho se ha comentado de que, bueno, el SNIP murió y por lo tanto hay un nuevo sistema que se llama InviérteP. Así es. Este nuevo sistema InviérteP sacó el decreto legislativo, tenemos ya el reglamento y hace pocos días se ha aprobado la directiva, ¿no? O sea, cómo hacer estos proyectos. Y una de las importantes cambios que se ha hecho es la simplificación en la etapa de los proyectos en la parte de preinversión. Okay. O sea, antes, cuando se hablaba de preinversión, se decía, oye, ¿cuánto tiempo ahora voy a hacer este proyecto? ¿Cuánto tiempo va a demorar en aprobarlo, en viabilizarlo? Tengo que pasar por la municipalidad, por los consultores y por muchas personas que a veces opinan. Y nos mandamos 2 años en la parte de preinversión. Entiendo. Entonces, cada especialista comenta y dice, oye, no me gusta tu estudio. ¿Por qué? Porque le falta una cosa, le falta otra cosa. Y se prolongaba el proyecto. Se prolongaba. Estudios, y comenzaban a pedirte ya a veces hasta más cosas. Estudios de suelos, topografías, o sea, análisis ambientales. Entonces nos alargábamos el tiempo. De acuerdo. ¿Y qué cambió entonces? Ahora no, ahora según las nuevas normativas se van a hacer fichas de proyectos. O sea, lo que antes era un trámite bastante engorroso en elaborar un proyecto y aprobarlo, ¿no? Ahora son hasta 15.000 UITs, el cual te permite hacer una ficha. Claro, respetando estándares que va a generar cada sector del gobierno, ¿no? En la elaboración de estos instrumentos. Miguel, aterriza más el tema. ¿Qué cosa es esta ficha? ¿Cómo funcionaría? Esta ficha, o sea, lo que trata de hacer es simplificar. Solamente a los proyectos que tengan un monto de inversión superior
a 15.000 UITs, vas a poder hacer un proyecto de perfil, o sea, un perfil de proyecto, ¿no? Y a los que tengan, si no me equivoco, más de 407.000 UITs, vas a poder hacer un proyecto reforzado. Es decir, ya cuando los proyectos son más grandes, ¿no? Vas a poder recién hacer estudios, topografías, suelos, o sea, y muchos estudios de ingeniería, las cuales fundamenten que 60 millones tengo que aterrizarlos y tengo que hacerlos con todos los instrumentos necesarios. Miguel, ¿qué hemos ganado? Hemos ganado tiempo, ahora las cosas van a ser más rápidas, los controles van a ser mejores. ¿Qué hemos ganado? Yo creo que hemos ganado tiempo, o sea, el tiempo se va a cortar en los procesos de formulación y evaluación, ¿no? Pero algo que se teme dentro del sector es que está arriesgándose quizás un poco la calidad, ¿no? Pero que es un tema, ¿eh? Es un tema que esperemos no sea tan, digamos, tan engorroso, porque ya muchos nos dedicamos a proyectos, o sea, sabemos en sí, bajo la casuística que tenemos, ¿no? No cometer tantos errores si se van a plantear fichas. Pero si el tema de fichas, digamos, se masifica, se voluminiza en todos los sectores, en todos los niveles del gobierno, hay que tener un control. Entonces, para eso el gobierno también está planteando que las oficinas de programación e inversión, que antes eran los que evaluaban, monitoreen, ¿no? Entonces, se van a monitorear cómo es que se formulan estos estudios. De acuerdo. Miguel, ¿la lógica de este nuevo esquema es centralizada o descentralizada? Es descentralizada. O sea, ¿y qué hacemos con las capacidades locales? Ahorita hay un escenario en donde se necesita masificar rápidamente los nuevos conocimientos o los nuevos parámetros normativos. Así es. Entonces, se necesita mucha capacidad, digamos, de fortalecimiento de capacidades, de capacitación, más cursos, diplomados ya en este enfoque, para que rápidamente el nuevo sistema funcione. Pero, o sea, también se ha sido un poco cauto en el sentido de que este cambio va a ser progresivo, o sea, no todos entran, ¿no? O sea, al inicio, o sea, todos los sectores van a entrar, los que ya comienzan a hacer nuevos proyectos, pero los gobiernos locales y regionales hay una serie de parámetros de tiempos y compromisos, los cuales van a decir, oye, tú todavía sigues con SNIP, espérate. Continúa con el SNIP, ya en otro vamos proceso, avanzando de a poquitos, dices tú. Sí, o sea, está planteado, de acuerdo, ¿no? Y es lo más entendible. Miguel, ¿una obra pública de menos de 15 UITs no es una cosa muy pequeña? ¿Qué cuesta menos de 15 UITs? No, 15.000. O sea, 15.000. Sí, hace un rato hablé 15.000 UITs. O sea, ok, no, ya son palabras mayores. Sí, estamos hablando de casi 60 millones. No, de acuerdo. Sí. No, claro, ahora sí cobra sentido, ¿no? Sí, es así. De acuerdo. Más preguntas para terminar de entender. ¿Tú percibes que el SNIP era realmente un elemento que distorsionaba y que hacía todo más lento? ¿O un buen planificador podía enfrentarse al SNIP y superarlo sin problemas? El SNIP es un sistema ya conocido a nivel Latinoamérica, o sea, varios países usan el SNIP. ¿Ya? Sí, estoy hablando entre 15 y 16 países, si no me equivoco. ¿Ya? Pero a nivel de que se fue desarrollando más SNIP, se fue complicando, digamos, las guías metodológicas, los procesos de evaluación. Oye, tengo que asegurar que el presupuesto no varíe mucho entre un perfil y un expediente técnico. Entiendo. O sea, la realidad es que tú haces un proyecto y en el expediente técnico te va a salir un cambio. O sea, no vas a llegar con exactitud. Y después, cuando ejecutes la obra, con respecto al monto que has puesto del expediente técnico, también cambia. No estoy hablando de que, oye, tienes que hacer una adenda, 2 adendas, 3 adendas, como ya se conocen para el presupuesto. Así es. Que es otro tema. A dónde apunta, claro. ¿No? Que es otro tema. Pero sí hay una variación. Entonces, bajo esa conceptualización tenemos que entender algo, que cada proceso puede tener pequeñas variaciones, ¿no? Entonces, se volvió engorroso en la parte de preinversión, ¿no? Y el SNIP comenzó a complicarse y comenzamos a quedarnos en este tema. De acuerdo. Si se complicaba en la parte de preinversión y ahora la parte de preinversión va a ser más ágil, ¿significa más dinero circulando? ¿Más plata sobre la mesa para proyectos? Sí, o sea... Lo digo para generar dinámicas económicas interesantes a partir de ello. Sí, justamente, o sea, el gobierno establece de que mediante los proyectos de inversión pública, ¿no? Yo voy a darles dinamismo
a la población, porque si genero más trabajo, con bastantes proyectos por todos lados, megaproyectos, de todas maneras, la gente comienza a consumir más y por lo tanto se dinamiza la economía. Por supuesto. Interesante, Miguel. Bueno, ¿y cuándo sabremos que esto ya está funcionando? ¿Ya están todos los documentos, las normas legales en la mesa o hay algunas cosas que hay que esperar, algún reglamento? No, o sea, ahorita ya está el reglamento, la directiva, y ahora se va a comenzar a establecer un mecanismo de fortalecimiento de capacidades por todo sitio para poder esto hacer más dinámico. Se espera de que todo esto ya tenga resultados, no sé, estamos ya prácticamente segundo semestre de 2017, el tercer trimestre de este año debería ya haber algunos ya estar cambios. despegando. Muy Sí. bien. Miguel, muchas gracias. Ha sido muy claro. Gracias por haber estado con nosotros. Y veamos qué pasa con estos cambios que son tan importantes. Muchísimas gracias. Carlos, a ti por la invitación. Miguel Báez ha estado con nosotros, especialista en inversión pública, consultor en estos temas tan importantes como tiene que ver la infraestructura pública y la inversión en nuestro país. Nos vamos, el tiempo nos está ganando, son las 4:57. Quiero rapidito contarles que hay un congreso internacional, el cuarto congreso internacional de la calidad PUC ASQ, que va el 7, el 8 y el 9 de junio en el Hotel Meliá, en la avenida Salaberry 2599 en San Isidro. Recuerden, el cuarto congreso internacional de la calidad PUC ASQ. Y luego se viene una diplomatura virtual en dirección de proyectos que comienza el 28 de abril. Y una segunda diplomatura en Lean Six Sigma Green Belt que va el 25 de mayo. Toda la información en el 626-2260, 626 anexo 626-2260, perdón, anexo 626 y anexo 615. Vámonos ya porque el tiempo está volando, son casi las 5 de la tarde. A todos, muy buenas tardes y nos reencontramos el próximo miércoles aquí en RBC en el 104.7.